El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Estamos hablando de la dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu Santo. Esta es la quinta parte de este tema maravilloso y hoy vamos a ocuparnos en contestar una pregunta muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Y es que, amados, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos. A veces es difícil determinar si un versículo en las Escrituras está refiriéndose al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo en gloria. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, es muy importante diferenciar entre estos dos eventos. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia, es decir, a todos los creyentes en Cristo de la tierra. Y dicho evento maravilloso está descrito en la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18, donde la palabra de Dios dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El verso 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54, también la palabra del Señor describe este evento maravilloso de la siguiente manera: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Lo que estos textos nos están revelando es que los creyentes que hayan muerto tendrán cuerpos resucitados. Y junto con los creyentes que aún vivan o vivamos sobre la tierra para este evento maravilloso, se promete que nos reuniremos juntos para recibir al Señor en el aire. Y dice la Escritura que así estaremos siempre con el Señor. Dice también la palabra que esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es algo instantáneo. Es algo extraordinario lo que le espera a los creyentes en Cristo cuando este suceso ocurra. La segunda venida, sin embargo, es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, para destruir el mal y establecer su reino milenial. La segunda venida está descrita en Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 al 16. Dice la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este acontecimiento maravilloso marca el final de los 7 años de la tribulación, y es el retorno de Cristo, como veremos, con su iglesia, para establecer juicio sobre todas las naciones de la tierra, sobre la bestia, el anticristo, sobre Satanás, que como veremos la Escritura dice que será atado por los 1000 años del gobierno milenial de Cristo en la 7ª dispensación. Las diferencias importantes entonces entre el arrebatamiento y la segunda venida son las siguientes. En el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, como leímos en 1 de Tesalonicenses 4:17, donde dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Apocalipsis 19:14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación, la cual uno puede estudiar y leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 al capítulo 19. El arrebatamiento, amados, entonces ocurre antes de la tribulación.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 3:10 hay una promesa maravillosa y sublime para la iglesia del arrebatamiento, que estaremos mirando en un futuro, y que es la sexta iglesia. Que en el libro de Apocalipsis encontramos estas dos iglesias al final de los tiempos. Una es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia apóstata que ya vimos anteriormente, y esta otra es la iglesia de Filadelfia, a quien Dios le hace una promesa sublime y maravillosa en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, por su iglesia obviamente, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el capítulo 5, versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida, ya al final de la tribulación, incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Y esta descripción está en Mateo capítulo 24, versos 40 y 41, donde la palabra de Dios dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí estamos hablando del arrebatamiento. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y es que es importante, amados, que entendamos que el arrebatamiento de la iglesia será secreto e instantáneo. Primera de Corintios 15, 50 al 54 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, hablando de los creyentes, no todos vamos a morir. Los que murieron en Cristo tienen la esperanza de resucitar con un cuerpo transformado en este evento maravilloso. Pero los que quedemos vivos seremos también transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La segunda venida no es secreta, será visible para todos, como dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y en Mateo
capítulo 24, versos 29 y 30, dice la Escritura, hablando del retorno de Cristo en gloria al final de la tribulación. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, refiriéndose a Israel, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y es que, amados, esta segunda venida de Cristo al final de la tribulación no ocurrirá hasta después de que ciertos eventos del fin de los tiempos tengan cumplimiento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida después de los 7 años de la tribulación, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dos eventos: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado o hijo de perdición, que es el anticristo. Durante estos 7 años, este personaje, en 2 periodos de 3,5 años cada uno, se dará a conocer en el mundo entero. Pero a la mitad de la semana 70 o de esta semana de tribulación, al hacer un pacto con Israel, reconstruirá el templo judío. Y una vez reconstruido, se sentará en el templo en Jerusalén como Dios y exigirá ser adorado por todos los hombres y mujeres de sobre la faz de la tierra. No olvidando que la nación de Israel, endurecida y apóstata, que no cree en Jesucristo como el Mesías, que por el contrario lo crucificó hace 2000 años, hoy está esperando al Mesías. Y este Mesías que viene es el anticristo. E Israel lo recibirá como su Mesías, como su Salvador y como su libertador. En Mateo 24, 15 al 30 dice la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice: el que lee, entienda. Uno ya ha estudiado todo este tema y entiende que está haciendo referencia a la abominación desoladora que será el anticristo, sentándose a la mitad de los 7 años de la tribulación en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Y es allí donde comenzará la gran tribulación. Pues como veremos, estos 7 años son 2 periodos de 3 años y medio, y los 3 primeros y medio años la Biblia lo denomina principio de dolores, y los últimos 3 años y medio últimos la Biblia los denomina la gran tribulación. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, los últimos 3,5 años
finales, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En este tiempo de apostasía, amados, toda esta palabra profética ha tenido cumplimiento. Ya os lo he dicho antes, dice Jesús. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sabemos que Israel hoy está muerta. Hay un remanente judío que por gracia ha sido salvo y que se completará el número de ellos. Pero en sí Israel está endurecido. Israel hoy no tiene templo. Israel espera al Mesías. Y este Mesías falso que viene es el anticristo. Y él les levantará el templo. Pero dice la palabra del Señor en el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, los 3 años y medio últimos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todos estos eventos que estamos hablando, Apocalipsis los narra y los muestra específicamente del capítulo 6 al capítulo 18 y 19. Amados, el arrebatamiento es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13 nos exhorta diciendo lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué advertencia maravillosa. Hoy la gracia está siendo predicada en toda la tierra, pero esta gracia tiene un precio y una enseñanza. Dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados, no podemos vivir de cualquier manera en este tiempo. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Nos enseña a que necesitamos vivir alertas y despiertos, sobrios, justos y piadosos en medio de una generación maligna y perversa que es la que nos rodea. Y agrega, aguardando la esperanza bienaventurada de la iglesia, que es el arrebatamiento, que es la resurrección de los que durmieron en Cristo y la transformación de nuestros cuerpos en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué es importante entonces
que tú y yo observemos y entendamos la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Porque tenemos que tener claro en primer lugar que si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo fueran un mismo evento, los creyentes tendríamos que pasar por la tribulación de 7 años, que es el tiempo de la ira de Dios sobre la tierra. Otros profetas en la palabra dicen que es el día de la venganza del Dios nuestro. Y dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces, amados, es importante observar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? En primer lugar, porque si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo fueran un mismo evento, los creyentes tendríamos que pasar por la tribulación. Pero 1 de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica, amados, que, como vimos anteriormente en otra de nuestras enseñanzas al respecto, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Vimos que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Y evidentemente la tribulación será la manifestación de la ira de Dios sobre todos los hombres que rechazaron a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Así que es importante entonces que entendamos esta verdad. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 nos dice: a los creyentes verdaderos de la iglesia, no profesantes, a los creyentes nacidos de nuevo, a quienes guardamos la palabra de Dios, no somos perfectos, pero buscamos de todas maneras serle agradables al Señor y confiar plenamente en Él, que es la promesa que ya vimos que Apocalipsis 3 hace a la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra de Dios en el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, es decir, la tribulación. Pues dice, para probar a los que moran sobre la tierra. En segundo lugar, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, entonces no estaríamos predicando el inminente arrebatamiento de la iglesia, sino el regreso de Cristo inminente. Pero ya vimos que hay muchas cosas que deben ocurrir antes de que Él pueda regresar a la tierra. En tercer lugar, al describir el periodo de la tribulación en el libro de Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19, en ninguna parte vuelve a aparecer la iglesia. La iglesia aparece en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, y en el capítulo 4 aparece arrebatada, traspuesta en el tercer cielo. Y amados hermanos, Jeremías 37 describe el periodo de la tribulación como tiempo de angustia para Jacob, pues será el tiempo de los 7 años en que Dios volverá a tratar con la nación de Israel. Como dice Romanos capítulo 11 del 17 al 31, que yo te invitaría a que lo leyeras, pues en él se aclara el endurecimiento hoy de Israel y su futura restauración luego del periodo de la tribulación, luego de haber sido engañados por el anticristo y haberse dado cuenta de que el único y verdadero Redentor fue el que crucificaron hace 2000 años en la cruz del Calvario.
El arrebatamiento, amados, y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares, pero separados por un periodo de 7 años. Los dos implican el regreso de Jesús. Ambos son eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es de crucial importancia que reconozcamos estas diferencias. En resumen, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del periodo del tiempo de la ira de Dios, del día del gran Dios todopoderoso, del día de la venganza del Dios nuestro, como también es llamada en otro libro profético. Día que dura 7 años, de 3 años y medio cada uno. Así que la segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para poner fin a la tribulación, para vencer al anticristo, para acabar con el malvado imperio mundial que el anticristo levantará durante los últimos 3 y medio años del periodo de la tribulación, para poner fin al pecado de manera absoluta y para comenzar su glorioso reinado milenial juntamente con su iglesia, que como vamos a mirar en el siguiente segmento, al ser arrebatados, resucitados los que durmieron en Jesús, transformados los que vivimos, recibiremos al Señor en el aire y entraremos para 2 eventos maravillosos que han de ocurrir en el cielo, no en la tierra. Mientras en la tierra se desata el juicio y la destrucción de Dios, en el cielo tendremos el tribunal de Cristo y tendremos las bodas del Cordero. De esto vamos a hablar entonces en el próximo segmento. Amados, que el Señor nos ayude a entender que como iglesia de Cristo, nuestra esperanza bienaventurada es el arrebatamiento. Que vivimos en constante espera de que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo sea transformado y que todos los que durmieron en Cristo, hermanos amados, a quienes llevamos y acompañamos hasta la tumba en un cementerio, sean resucitados por el Señor con cuerpos glorificados y juntos seamos levantados en el aire para recibir a Cristo Jesús y para entrar a la celebración del tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, que como ya les dije, veremos en el próximo segmento. Demos gracias al Señor y pidámosle sabiduría para entender todas estas cosas. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo nos ayude a enamorarnos de la Biblia, a enamorarnos de este libro maravilloso, y que el Espíritu Santo nos guíe a escudriñarlo, a estudiarlo y a entenderlo, pues el misterio de Dios se encuentra en él escrito, y en él la palabra de Dios tiene un gran consuelo para los que hemos puesto nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, y para quien procuramos vivir cada día para la gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Amados, hasta la próxima y felicidades. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.